O sea, tú imagínate. Yo te doy permiso. Le tengo ganas. Sin esperar al accidente. No, pero digo vivo. No soy un tipo violento, pero a este le tengo ganas. Vale. Según digan... Que yo presumo de la medalla de oro, si es él que siempre la tiene en la boca. Cañete va a comentar judo, que lo hace a las mil maravillas, pues sabe muchísimo de judo, y va a comentar alguna medalla. Ahora es la pelota. Para empezar, a ver si vas todos los juegos que Lama está... No, sí, está el tema un poco complicado, creo que... Por eso. Vamos a ir, pero con la cabeza abierta. Por mandar mensajes cuando no te corresponde. Pero si os encantó, hombre. Un abrazo, Angelito. Si os quiere. Ahora las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Paco González, de 0 a 10, ¿cuánto le cuestan a estos 2 puntos al Real Madrid? Para ganar la Liga, poco. Es un 1. Te quiero dar la enhorabuena antes de terminar porque creo que no hemos dicho la palabra Mbappé. Ostras, es verdad. Cuidado, Bueno, es que yo ya he perdido, o sea, quiero decir, me da igual casi quien diga... Como si se retira. No, pero quiero decir que... Como si se retira, dice. A mí me sale... CNN ha dicho que tal... Es que ya he perdido, en el caso Mbappé, la credibilidad en todo el mundo, tío. El amor por la verdad, ¿no? Yo me he vuelto a ilusionar, Juanma. Yo estoy ilusionado otra vez. Vale, perfecto. No lo gafes, como la otra vez. Gonzalo Miró, ¿el Atleti pensaba más en el miércoles que en el derbi? No, desgraciadamente no. Joseba Larrañaga, ¿la Real le ha robado las opciones de ganar la Liga al Girona? Bye. Claramente bye. Es que esta tontería me hace mucha gracia. Manolo Lama. Manolo, ¿estás ahí? Aquí sigo. Joder, macho, de verdad. No sabía que te había hecho tan... Le ha llegado, Le ha llegado la patata. Has estado muy tontito. Responde rápido, Manolo, por favor. Ya sabes. Ha tenido un buen Manolo, día hoy. ¿Has notado la baja de Vinicius? Yo no la noto, lo nota el Madrid. Ya, es que a mí me lo mandan así redactado y yo sabía que... Manolo, te pido disculpas, te lo juro, No, perdonado, vamos, si yo no te tengo que perdonar. A los coordinadores no hay que perdonarles nada. Miguel Rico, como dice Xavi, ¿está pagando el Barça el caso Negreira? Sí, lo he explicado antes, pero no por los motivos que él cree. Vale. Santi Cañizares, ¿da más seguridad Lunin que Kepa? Sí, actualmente sí, lo ha detectado muy bien Ancelotti. Siro, ¿se ha ganado el puesto Brahim? Sí, se ha ganado el puesto en el Madrid y en la selección española. Eso es. Roberto Palomar, ¿era penalti a Lucas Vázquez? No, para mí no. Mónica Marchante, de 0 a 10, ¿cuánto influirá que Mitchell no se siente en el Bernabéu? 7. Fouto, como dice Del Nido Carrasco, ¿están boicoteando los proyectos de la Liga el Real Madrid y el Athletic? El Real Madrid sí. Vale. Compañeros, sobre todo a ti, Lama, os deseo muy buena noche. Bueno, yo estoy en la gloria, o sea, no sé tú, yo en la gloria. ¿Puede ser que estuvieras dormido ya la última media hora más? En realidad tenías ganas de desconectar. Porque estoy viendo aquí una pelea en gol que me está encantando. Ah, una pelea de la UFC. No, en golf. Win contra Mowgli. Mowgli, el rey de la selva. Sí. Bueno, contra Balú, está luchando contra Balú. Un abrazo a todos, compañeros. Un Adiós. abrazo. Adiós. Mañana nos vemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer, descansen, disfruten. Hasta aquí tiempo de juego. Se quedan con Arjona. Adiós, muy buenas. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. ¡Hey! Empezamos la semana del 5, nos vamos al 11 de febrero. Prácticamente estamos ya a mediados de febrero. El tiempo pasa, que es una locura. En la realización del programa, Javi Campos.
Venga, te anticipamos el contenido del programa esta noche. Como siempre comenzaremos con la crónica negra. La dama negra de este programa es precisamente la dama oscura. Mónica García, buenas noches. Hola, Adolfo. Abrimos el expediente hoy de Ted Bundy, un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó, al menos, según pudo comprobar el FBI, a 36 mujeres, aunque se cree que fueron muchas más. Era un encantador de serpientes. Hay algo que me gustaría probar. ¿Qué es? ¿Podrías adoptar una actitud de sumisión? Yo solo quiero hacer el amor. ¿Qué mayor prueba de amor que dejarme tener el control absoluto? Después tenemos las noticias de las 2 de la madrugada, una en Canarias, y el especial de esta semana. Atención a los frikis y forofos de la Segunda Guerra Mundial. Carmen, buenas noches. Hola, Adolfo. Esta noche vamos a destapar algunas de las operaciones especiales más espectaculares que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial, y te voy a poner 2 ejemplos. Cuando los aliados robaron un valioso radar nazi, o cuando soltaron un cadáver en aguas de Huelva para confundir a los alemanes sobre el objetivo de su próxima invasión. Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo es Grecia, lo que exigirá trazar un elaborado engaño. Un ardid tan complejo del que solo puede encargarse el Comité de los 20. A partir de las 3:02 en Canarias, por tanto, después del informativo, el porqué de las cosas y muchas cosas más. Querido Pedro González, buenas noches. Querido Adolfo, buenas noches. En la recta final del programa resolveremos, como siempre, preguntas que respondan al porqué de las cosas. Y en aquellos maravillosos años nos remontaremos a 1991 para recordar, entre otras cosas, que fue el año del estreno, fíjate, de series como Los Vigilantes de la Playa, Sensación de Vivir o Farmacia de Guardia. No te hablé de un negocio de rodamientos, de suministros industriales. Sí, lo recuerdo. No ha sido fácil conseguir la concesión, pero ya me conoces. Donde pongo el ojo, pongo la comisión. Oh, yeah. Por cierto, que también fue en 1991 cuando nos dejaba, entre otros, el cantante de Queen, Freddie Mercury. Vamos a saber quién nos acompaña esta noche con mi compañera, querida compañera, Yolanda Guirado. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hoy nos visita Máximo Huerta. El escritor acaba de publicar la novela París despertaba tarde, y hoy vamos a hablar con él de muchas cosas. Vamos a conocer un poco más al periodista y exministro al que su pasión por la literatura le viene de muy pequeño, de aquellos años de colegio, de aquellos años de lecturas interminables. ¿Cómo vendes la lectura? Don Melchor me la vendió muy bien. Él es el que me hacía que yo leyera en clase, también los cuentos que escribía. La lectura viene de ahí, y yo creo que la escritura también viene de ahí. Estaremos con Máximo Huerta a partir de las 3 de la madrugada a las 2 en Canarias. Y esta noche seguiremos haciendo ejercicios de memoria con Andrés García. Buenas noches. Buenas noches, Arjona. Bueno, pondremos a prueba la percepción del paso del tiempo de nuestros oyentes. Una semana como esta temblaba Turquía y Siria, 2 grandes terremotos que sin duda alguna todo el mundo quedamos impactados. Más de 60.000 víctimas. Bueno, pues ya ha pasado un año. ¿Tendrán los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Y además en el mundo del cine también era una semana importante. Las películas son sueños que jamás olvidas. Bueno, Steven Spielberg, ¿no? Sí, Los Fabelman, esa película que llegó con 7 nominaciones a los Oscar. Por cierto, que daremos los Oscar también a Arjona aquí en este programa, y que no se llevó ninguno. Pues se estrenaba una semana como esta de hace un año. Hace un año de todo eso. Pero ahora lo que va a ocurrir es que arranca la noche de Arjona. La Crónica Negra. Expediente 05702. Ted Bundy. I've matured in the past year. Believe me, I've grown in the past year. And I've learned a lot of things about myself in the past year. Soy más maduro ahora, créanme. He aprendido mucho sobre mí. Durante este tiempo en prisión he aprendido. Lo que más siento es que ahora, estando preso, ya no me sirve de nada lo que he aprendido. Me siento ofendido, muy ofendido e indignado. Detesto estar encerrado, privado de libertad y que se me trate como a un animal. Detesto que me miren como a un bicho raro, porque no lo soy. Escuchó el veredicto sin mostrar emoción en su rostro. El 24 de julio de 1979 fue sentenciado a morir en la silla eléctrica por matar al menos a 36 mujeres, aunque siempre dijo que sus víctimas
superaban el centenar. Es la historia de Ted Bundy, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Bundy aparentaba ser un chico normal, con una vida normal. Pero lo cierto es que a los 27 años cometió su primera violación e intento de asesinato. Cuando alguien lleva tantos libros es porque está preparando el doctorado. Sí, bueno, en este caso es derecho. No son libros de leyes. No, estos son para otra cosa. ¿Te importaría ayudarme a llevarlos a mi coche? Me siento tan inútil con esta escayola. Vamos, es aquel de allí. De acuerdo. La víctima fue Johnny Lenz, de 18 años. Una joven a la que violó con la pata de la cama y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo. Aquello solo fue el inicio de una terrorífica carrera de secuestros y asesinatos de la que fueron víctimas Brenda Linda, Susan, Roberta, Donna, Julis, Denise, Melanie, Shelley y así hasta 36 mujeres. Seguro que piensas que soy un perdedor. Bueno, quizá tengas razón. Puede que no sea muy importante ahí fuera. Pero aquí mando yo. Aquí tengo el control. Porque este es el tribunal de Ted. Y lo que yo digo es la ley. Algunos de los cadáveres aparecieron enterrados en las montañas Taylor. Pero la policía continuaba sin encontrar al asesino de todas aquellas chicas. Sin embargo, la suerte de Ted Bundy cambió el 8 de noviembre de 1974, cuando una de sus víctimas consiguió escapar y describir a su agresor. Tanto el modus operandi como el retrato robot se publicó en los medios de comunicación. Era cuestión de tiempo pillarlo. Y así fue. El 16 de agosto de 1975, una patrulla de agentes detenía el Volkswagen Escarabajo de color crema que conducía. En el maletero, las herramientas del horror, una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que terminaron inculpándolo en la muerte de 2 mujeres y el intento de secuestro de una tercera. ¿Y le he explicado por qué estaba todo eso en el coche? No sé, Ted. Una media con agujeros para los ojos, una sierra, una palanca con cinta adhesiva en el mango, un cuchillo, una cuerda, esposas, herramientas para cerraduras. Lo que me has explicado no me convence. Yo creo haber sido bastante claro. A sus 29 años, Ted Bundy era condenado a pasar en prisión 15. Pero aquella historia daría un giro sorprendente. Bundy se ha escapado. Repito, Bundy se ha escapado. Bundy se ha escapado. En enero de 1974, consiguió huir de la cárcel, entrar en una fraternidad universitaria, matar a 2 jóvenes y dejar malheridas a otras 2. Un año más tarde, fue detenido cuando un agente reconoció la matrícula de su vehículo. ¡Alto! ¡No se mueva! No le había visto. ¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza. De acuerdo, bien. Esta vez, el asesino en serie no escaparía de su destino. En 1979, el tribunal de Miami lo condenaba a morir en la silla eléctrica. Theodore Bundy ha sido ejecutado a las 7:16 de esta mañana en la silla eléctrica de la cárcel estatal de Florida. Todo se ha llevado a cabo de acuerdo con la ley. El cuerpo será trasladado a una funeraria de Gainesville. Ted Bundy pasó de ser condecorado por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido acusado de la muerte de 36 mujeres en 7 estados diferentes. Todavía hoy permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas el Volkswagen Escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas. Es una forma de no olvidar lo que hizo aquella bestia.
Esta noche abrimos el expediente de un asesino en serie que fue condenado por asesinar a 36 mujeres, aunque se estima que la cifra de víctimas pudiera superar el centenar. Me ayuda a poner en pie esta historia Abel González. Es el director del Departamento de Criminología de la UDIMA, es decir, de la Universidad a Distancia de Madrid. Profesor González, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a situar a este personaje. Como en tantos otros expedientes, en la crónica negra que hemos abierto en este programa a lo largo de los años, en el caso de Bundy nos encontramos con una infancia complicada, un hogar marcado por la violencia, el niño tímido, el niño solitario, que en este caso se transforma en un universitario muy popular. Abel, ¿cuándo se despierta en Bundy el instinto asesino? ¿Cuándo comenzó a matar? No sé, ¿sus víctimas respondían a un perfil? En este caso es muy interesante desde el punto de vista de la criminología, porque además el análisis de este asesino es una asignatura obligatoria en criminología, precisamente por todo el proceso que ha tenido y porque con él conseguimos explicar cómo al final se llegan a cometer todos estos crímenes. Bueno, pues comienza, realmente lo podemos situar, como digo, tenemos que entenderlo como un proceso, y realmente lo podemos situar no tanto en la infancia, porque parece ser que cuando su madre se casó y se trasladaron al estado de Washington, pues no tenemos muchos datos que nos digan que pasó una mala infancia, se llevaba mal con sus hermanos, pero sí en bachillerato. Cuando estaba en bachillerato parece ser que estaba aislado. Ese aislamiento empieza a cobrar en él, bueno, pues esa sensación de que no tiene importancia. Luego lo veremos en el juicio, ¿no? Como un asesino en serie, en este caso el canon de psicópata, porque tiene todos los rasgos psicopáticos, necesita tener ese protagonismo. Parece ser que durante el bachillerato pues ahí no tenía el protagonismo. Ya en 1965 entra a la universidad y ahí parece ser que empieza a tener, bueno, pues ese reconocimiento, y sí, no olvidemos que terminó psicología. Además, algunos de sus profesores decían que era un estudiante brillante, y ahí sí tenía éxito. Además tenía éxito con las chicas, y durante ese periodo pues sí no se le despierta el instinto asesino, pero sí comienza algo que en este caso es importante, y es que empieza a aficionarse a la pornografía, a la vez que comienza un periodo de ensayo de asesinatos, algo que conocemos en criminología como ese periodo de ensayo, porque los asesinos en serie no empiezan con un asesinato, sino que van aprendiendo, se van perfeccionando. Y en este caso, entre 1967 y 1968 comienza ese periodo de ensayo de asesinatos, sobre todo para el control y posesión de las víctimas, porque él tiene una fantasía que se viene alimentando también con ese consumo de la pornografía, y lo que necesita es llevarlo a cabo. Pero claro, ¿cómo lo lleva a cabo? Pues eso es lo que él empieza a ensayar, ese control, esa posesión de las víctimas. No olvidemos que también en esa época influye en él otra cuestión, y es el estatus, ¿no? Él necesita tener también un estatus y comete robos. Empieza a cometer robos, pero es ya en 1974, como ha salido aquí, cuando comete no fue el primer asesinato, porque al final la víctima no murió, el 4 de enero, en una residencia de la Universidad de Washington, donde ahí ya sí se ve que se despierta ese instinto asesino, sobre todo promovido por la fantasía que tiene, que la fantasía es el control de las víctimas y es el tener una sexualidad violenta, porque lo que le mueve es una fantasía sexual violenta, y en este caso incluso con la chica, bueno, pues la sodomiza con un espéculo de médico, y bueno, quedó 10 días en coma y quedó con importantes secuelas. Y ahí es donde comienza, ahí es donde se despierta ese instinto asesino, y donde lo ha puesto a prueba y al final lo tiene. En cuanto al perfil de las víctimas, tiene un perfil claro, son chicas jóvenes y además universitarias. Es lo que él va buscando, es esa fantasía que él tiene, porque como digo, para poder explicarlo, poder comprender cómo lo inicia y cómo continúa, es esa fantasía que le va comiendo por dentro y que tiene que cometer los delitos. No lo puede tener en su cabeza, sino que lo tiene que llevar, y dentro de esa fantasía son jóvenes y universitarias. Bueno, él empieza actuando en estados como Washington, Oregón, Colorado, Utah. En Florida comete sus últimos asesinatos. Es allí donde fue detenido.
Profesor, Kimberly, una niña de solo 12 años, fue la última víctima conocida de Ted Bundy antes de su detención en Florida en una fría madrugada del año 1978, una madrugada de febrero. ¿Cómo fue el arresto? ¿Cómo llegó la policía a dar con el asesino en serie de manera definitiva? Pues también hay que comprenderlo todo esto como un proceso. Debemos tener en cuenta que en esa época pues todavía no existía el programa del FBI, el programa BICAP, que es una gran base de datos donde, bueno, cuando se comete, incluso con una desaparición que puede ser sospechosa, que está cometida por un asesino en serie, pues tienen muchísimos datos. En esa época no había datos. Debemos tener en cuenta que con los primeros asesinatos la policía trabajaba a ciegas, no se sabía, era un fantasma. Y ya justo con lo que se ha comentado de ese juicio en el que él se escapa, es condenado incluso a 15 años por el intento de secuestro, ya se tiene un retrato robot, ya se tienen diferentes datos. Además, la policía de Seattle sabe que ese sospechoso que tiene, porque Ted Bundy entra dentro de incluso una novia que tenía, con los primeros asesinatos es capaz de comunicarse a la policía que ese retrato robot se parece a él, pero se parece junto a otras 3.000 personas que estaban. Bueno, ahí ya se van teniendo datos en este sentido para que la policía lo vaya hilando. Y resulta que aquí, con la desaparición de esta niña, porque apareció a los 2 meses, pues resulta que se le para porque la policía considera que va conduciendo de aquella manera. Y ahí ya es cuando él dice, da un nombre falso, la policía no se lo cree, pero ahí ya se tienen los datos de que puede ser un asesino en serie, y ahí se comienza a investigar y se comienzan a tener los datos. Pero hay otra cuestión importante e interesante en este sentido, y es que ha sido muy meticuloso. De hecho, hay expertos forenses de la policía, ya cuando se le detiene y se le intenta imputar el resto de asesinatos que se cree que ha cometido él, y no se encuentran huellas. Pero es que no se encuentran huellas ni en su apartamento. Y hay un experto forense de la policía que dice, esto es rarísimo que no haya, pero cometió un error, y es que con una de las víctimas la había mordido en un glúteo, y ahí en el juicio es cuando se dictaminó, y eso fue lo que acabó con él. Es decir, que la captura y todo lo que viene posteriormente, pues podemos decir que sí es por el proceso en el que ya se van obteniendo datos, porque son muchísimas muertes. La policía sí está preocupada. Además, existe esa colaboración de la policía en diferentes estados, y es de temerle que muchas veces sucede por suerte, pero ahí ya se empieza a hilar todo y se consigue llevarle a juicio. Y luego, incluso en el juicio no fue fácil, porque, como digo, tuvo que tirarse de esas pruebas forenses, en la que al final la que fue definitiva en ese sentido fue la prueba odontológica, de odontología forense, que coincidía porque no había huellas. Era muy, en ese sentido, no hay que olvidar que él dice que tenía, cuando en muchas de las entrevistas que dio, porque durante los 10 años que estuvo en el corredor de la muerte, dio muchas entrevistas, necesitaba alimentar ese ego también, sabiendo que estaba condenado a muerte. Él dijo que tengo un doctorado en el asesinato serial, es decir, que él se preocupaba. También una de sus primeras relaciones que tuvo fue con una policía que además escribía novelas, y le pedía información que luego, echando la vista atrás, esta antigua policía decía que claro, le resultaba raro, porque él pedía información pues sobre violaciones, sobre incluso en el ámbito forense. Era bastante complicado el dar con él, porque era muy, muy cuidadoso. Decía el profesor González, un juicio donde se convirtió sin duda en una estrella mediática. Pensar que en la televisión de aquella época había un resumen diario de media hora sobre cómo iba el juicio, un juicio que, por cierto, él decidió defenderse a sí mismo a pesar de no haber terminado la carrera de Derecho. Un tipo, sin duda, inteligente, manipulador, carismático. En torno a Ted Bundy surgió una especie de fenómeno fan, es increíble. Profesor González, llama la atención que Ted Bundy colaboró con la policía para atrapar a otro asesino en serie. Me refiero a Gary Ridgway, el asesino de Green River. ¿Cómo fue? ¿En qué consistió esta colaboración? Exactamente. Aquí no podemos olvidar, todo lo que has comentado es para poder entender
el protagonismo que necesitaba, y de hecho los medios de comunicación le daban el protagonismo. Cuando se acaba ese protagonismo, pues resulta que llega el FBI y le pide colaboración, ¿no? Ostras, vuelvo a ser importante. Eso es lo que piensa Ted Bundy y puedo colaborar. Bueno, creo que la colaboración no tuvo mucho éxito en este caso, que sí aportó algunas cuestiones, pero no tuvo mucho éxito. Pero sobre todo es esa cuestión, aunque no olvidemos que cuando él terminó psicología también, su grado en psicología, su titulación de psicología, en Seattle, trabajaba en programas de prevención de la delincuencia. Él empezó trabajando en programas de prevención de la delincuencia justo antes de 1974, justo antes de comenzar su andadura, o lo que consideramos, porque todavía quedan por ahí bastantes mujeres desaparecidas, y situamos ese primer crimen, como hemos dicho, en 1974, pero a lo mejor puede haber alguno. Y en este caso era sobre todo por ese protagonismo, porque él consideraba que era el que más sabía sobre asesinos en serie, y por tanto, bueno, pues no le animaba, o yo creo que no le animaba el que la policía al final, o el FBI, pudiera tener éxito en la persecución de este asesino de Green River, sino era más por ese protagonismo que necesitaba y porque él, como demostró en el juicio, si de hecho el fiscal le ofreció un acuerdo en el que si se declaraba culpable no habría sido condenado a cadena de muerte, y él, por ese egocentrismo que tienen los asesinos en serie, y sobre todo los asesinos en serie psicópatas, como es este caso, pues se defendía a él mismo y pensaba que iba a salir de ello. Y esa colaboración con la policía, yo creo que lo importante es eso, aunque no aportó muchos datos, más que los datos de la fantasía que a él le movía, y un poquito, bueno, pues para que la policía se pudiera orientar en este sentido con diferentes sospechosos que pudieran encajar en el perfil, que luego también se ha hecho por parte de especialistas en este sentido. Aquí en España tenemos el caso de Joaquín Fernández, que trabajó con la Guardia Civil, Vicente Garrido, y fue ese trabajo, el diferentes sospechosos que tenemos, por cuál puede encajar un poco, situándole con el perfil que pudiera tener Ted Bundy. Pero en la investigación de asesinos seriales sabemos que tenemos dos tipos muy diferentes. Uno es un tipo psicótico, que es desorganizado, y otro tipo es el tipo como Ted Bundy, que es organizado, que tiene rasgos psicopáticos. Organizado, inteligente, manipulador, carismático, en fin, un tipo realmente peligroso. Ted Bundy, autor confeso de la muerte de 36 mujeres entre el año 1974 y 1978. Como te hemos contado, fue condenado a morir en la silla eléctrica. Una ejecución que se llevó a cabo el 24 de enero del 89 en la prisión estatal de Florida. El asesino tenía 42 años. A las afueras de la cárcel, cientos de personas se reunieron para celebrar su muerte. Al día siguiente del ajusticiamiento de Ted Bundy, un periódico tituló "Murió el animal". Profesor González, gracias por atenderme esta noche. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Ted Bundy. Hay amplia bibliografía, películas. Es una asignatura obligada en el grado de criminología. ¿Qué es una menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Esa frase la pronunció este asesino en serie, Ted Bundy. Es el expediente que hemos abierto esta noche en la Crónica Negra. Vamos a las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Y luego seguimos. I seek and I find in you every day for us something new.
open mind for a different view, and nothing else matters. Son las 2.